Esta semana Televisa reveló una serie de audios que muestran la manera en la que Carlos Alpizar, brazo derecho del hasta hace poco presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, obligó a un juez de distrito a dictar sentencia a favor de una funcionaria de seguridad pública acusada del desfalco de 2.500 millones de pesos. Alberto Roldán era juez de distrito en materia de amparo y llevaba el caso de la exsecretaria general de la Policía Federal, Frida Martínez. Las grabaciones dadas a conocer muestran cómo, tras el escándalo que provocó el desfalco de esos 2.500 millones de pesos, el brazo derecho de Saldívar presionó al juez para que fallara a favor de la funcionaria acusada y la exonerara. Que nos ayudes un poquito, te lo pido yo encarecidamente. Es un tema trascendental para la institución. Esto es política y en la política hay trascendencias y consecuencias. Es un encargo del presidente de la Corte, fueron algunas de las frases con que Alpizar presionó al juez Roldán. Todo esto fue grabado por el propio juez, a quien Alpizar había citado en el piso 14 del Consejo de la Judicatura. Como el juez sabía que en esa reunión iban a quitarle el teléfono celular, llevó consigo una grabadora. El contenido de esas grabaciones explosivas coincide con las acusaciones de otros jueces y otros funcionarios que denunciaron que Saldívar los había coaccionado y cuyas voces fueron incluidas en una denuncia anónima de 32 páginas que el mes pasado se entregó al Consejo de la Judicatura y que involucra a Arturo Saldívar, así como a 20 personas de su círculo cercano. La denuncia tuvo amplia difusión en medios, sobre todo porque el presidente de la República acababa de revelar en una mañanera que en casos muy especiales solicitaba la ayuda de Saldívar como presidente de la Corte para que influyera en las decisiones de jueces y magistrados. El exministro había negado esta intromisión del Ejecutivo en el Poder Judicial. La denuncia, sin embargo, reveló un modus operandi, un esquema dirigido por el entonces presidente de la Corte para intimidar, para presionar, para extorsionar a los integrantes del Poder Judicial de la Federación a fin de obtener resoluciones favorables al gobierno de AMLO y a fin de obtener también beneficios económicos y políticos. De este esquema de coacción formaban parte los tres principales operadores del exministro Saldívar: Carlos Alpizar, Netzaí Sandoval y Edgar Manuel Bonilla del Ángel, quienes, según la denuncia, actuaban en complicidad con otro oscuro personaje, el exconsejero jurídico de la presidencia Julio Scherer Ibarra, quien fue removido del cargo por el propio presidente de la República a consecuencia precisamente de las acusaciones de corrupción que lo rodeaban. Bajo el esquema de coacción encabezado por Saldívar, se litigaron temas como el Tren Maya, la cancelación del aeropuerto de Texcoco y la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, a fin de que la Corte no concediera amparos o suspensiones que detuvieran las obras emblemáticas del gobierno de AMLO. La denuncia desató una investigación contra Saldívar y sus colaboradores por atentar contra la independencia del Poder Judicial y por enriquecimiento ilícito, entre otros cargos. Saldívar, que dejó la Corte de manera anticipada para sumarse a la campaña de Claudia Sheinbaum, negó las acusaciones y calificó la investigación abierta por el Consejo de la Judicatura como una cacería de brujas, como una revancha, como una venganza política y como una operación orquestada desde la oficina de la nueva presidenta de la Corte, la ministra Norma Piña. López Obrador no tardó en salir a defender al exministro y, previsiblemente, dijo que todo se trataba de un linchamiento político. Llamó a Saldívar un abogado íntegro y acusó que el Poder Judicial estaba podrido. La candidata del oficialismo, Claudia Sheinbaum, dijo que la acusación carecía de sustento. Declaró que la investigación contra Saldívar no ayudaba a México y señaló incluso que esta investigación estaba fuera de norma. Pero en realidad el Poder Judicial había iniciado 362 investigaciones por denuncias anónimas y el propio Saldívar, como presidente de la Corte, había ordenado muchas de estas. Ya la magistrada Elba Sánchez Pozos había narrado desde febrero la manera en la que se le suspendió de sus labores y se le cambió de tribunal por no plegarse a los deseos de Saldívar. La voz de esta mujer fue desdeñada por la candidata Claudia Sheinbaum, quien sigue insistiendo en la inocencia del exministro. Son decenas las voces de quienes han denunciado el esquema de coacción y extorsión que encabezó Saldívar. Integrantes del Poder Judicial han sido investigados o llamados a declarar. El audio del juez Roldán termina de hundir al exministro, quien en un país decente no andaría en campaña, quien en un país decente estaría probablemente en la cárcel.